And the winner is Nestor Almendros, Days of Heaven. Todos éramos bastante ingenuos en la época en que se hizo PM. Películas que empezaron a decir desde temprano, esta revolución no va bien. En la Torre de la Libertad nos dieron un abrigo y $30. Nunca pensamos que nos íbamos a quedar para siempre. La gente que tenía una actitud rebelde ante la sociedad, la gente que tenía una conducta impropia. Para mí realmente el espíritu del cine independiente es ser independiente en contenido y forma. Y yo estoy viviendo ahora la vida que yo hubiese querido vivir en Cuba. I would like to first say something in Spanish. Un saludo a todas las personas de habla española en Estados Unidos y en América. Cuando nosotros nos escapamos de Cuba en el barco, no podíamos llevarnos nada. Y lo que yo saco y mi hermana son 2 discos. Yo salí de Cuba cuando tenía 17 años y salí con mi papá, mi mamá, mi hermana. Salimos ilegalmente un barco con unos exmiembros del movimiento 26 de julio que habían roto con el régimen, con la revolución. La historia es que nos escapamos en ese barco que se llamaba el Segundo Relámpago para Jamaica. Estuvimos allí 3 meses, vinimos para Estados Unidos, estuvimos en Miami y de ahí nos vinimos para Nueva York. En el año 60 yo me inscribí en una lista que estaban haciendo a jóvenes que querían entrar a estudiar cine y actuación con el ICAIC. Bueno, yo puse mi nombre ahí, nunca me llamaron, pero yo me inscribí. Después ya aquí, en Estados Unidos, en el exilio, yo entré al ejército y entré en las fuerzas de paracaidistas, la división 101, que le llaman Screaming Eagle. Salgo del ejército y entro a la Universidad de Nueva York, en NYU. Y ahí entro al Instituto de Cine. Y ahí estudié y cogí cursos teatrales también. Después que salí de la universidad, también cogí unos cursos en el New School for Social Research, que ahora se llama New School University. Ahí cogí cursos de mercadeo, cómo vender las películas, cómo buscar dinero. Y después entré en el teatro. Fundamos el Centro Cultural Cubano de Nueva York y ahí empecé a conocer una cantidad de artistas, intelectuales, cineastas, escritores, novelistas de la vieja guardia y de la nueva guardia. Me compré una cámara de 16 milímetros, una Bolex. Empecé a escribir teatro, a dirigir teatro a 2 cuadras de Times Square. Teníamos ahí un teatrico que se llamaba El Centro, del Centro Cultural Cubano, en la calle 51 y 11ª Avenida. Todo el mundo en el centro trabajaba voluntario. Es más, todo el mundo daba dinero para pagar la renta. Y ahí pusimos muchas horas, pusimos como 25 horas de teatro. Yo era trabajador social, yo trabajaba en Harlem como consejero social y buscándole trabajo a la gente, pero escribía en mi tiempo libre. Yo escribo el Súper en el año 76, la estrenamos el 5 de noviembre de 1977, pensando que iba a durar 2 fines de semana y duró casi 4 meses. Pegó mucho y la llevamos a Miami. Y en Miami fue un escándalo. Y después se llevó a universidades, se llevó a Boston, y a Hartford, y a Washington, D.C. Bueno, la historia es que ellos vinieron a ver la obra, ahí al Centro Cultural Cubano. Me propusieron filmar la obra de teatro. Yo pensé que era filmar la obra en el escenario, ahí en el teatrico. Y entonces Orlando, Manolo y Leo me dijeron, no, Iván, vamos a filmarla como una película. Vamos a buscar un sótano. De verdad, es fácil porque ya la obra está montada, ensayada, 4 meses los actores haciendo lo mismo. O sea, lo que había es que adaptarla al cine porque la obra dura como 2 horas más o menos. El texto que está en la película es exactamente el mismo de la obra, excepto que se le cortó porque era muy largo. Se consiguió el sótano y se filmó ahí en 2 semanas más o menos. Se filmaron las escenas. Y da la casualidad que cuando se está filmando la obra, que era en invierno,
Oye, me cayó una nevada como de 26 pulgadas. Orlando y León aprovecharon y se tiraron para la calle con la cámara y filmaron a la nevada, la gente caminando, a Mundito caminando entre la nieve, el súper, ¿no? Y eso ayudó a la película, a la ambientación cinematográfica. Amigos, mira, nosotros íbamos a filmar otro libreto que yo llevo muchos años tratando de hacer, que se llama Guantánamo. Y Marcelino Millares, que era dueño de un canal de televisión en Chicago, para el cual yo trabajaba, empezamos a buscar inversionistas para hacer Guantánamo. Y explota lo del Mariel. Viene el éxodo del Mariel, que comienza en abril, mayo de 1980. Entonces, León me dice, Iván, ¿por qué no hacemos algo que tenga que ver ahora con el éxodo de Mariel? Decidimos hacer una película, escribí el libreto y Camilo Vila le propongo de que él sea el productor. Camilo se encargó de formar el team de producción, hicimos el elenco y Henry Vargas, que es un DP fenomenal, uno de los mejores que yo he conocido, colombiano, y empezamos a filmar y así surgió la idea de filmar Amigos. Creé este personaje, que es un tipo buena gente, que había estado preso en Cuba, medio inocentón, y los amigos que ya llevaban tiempo aquí en el exilio, que es lo que pasó en realidad en Miami. El cubano miamense le abrió los brazos a los nuevos refugiados y lo empezaron a ayudar y a orientar, pero como todo, siempre hay un grupito de gente que son racistas, segregacionistas, decían que no, que los marielitos, que eran delincuentes, que eran locos, lo cual es verdad, vinieron como 8,000 o 10,000 locos y delincuentes, pero coño, eran como 130,000 que vinieron, de los cuales el 95% eran gente de familia, honrada, gente trabajadora, y lo han demostrado. Se ha probado de que ese éxodo resultó ser exitoso. Yo quería rendirle un tributo al Mariel. Yo quise ser músico, pero no tuve la disciplina que ha tenido mi hijo. Por ejemplo, mi hijo es un músico tremendo, ¿no? Yo tocaba la guitarra y cantaba. Hicimos varios conciertos. Yo grabé 2 discos. Yo llegué a grabar todo long play y yo era trovador. De hecho, creamos una trova contestataria a la nueva trova cubana. Pedro Tamayo, Omar Torres, Sergio Fiallo, Marisela Verena, Beatriz. Creamos un grupo para hacer canciones, pero esa es mi historia con la música. Siempre he estado muy inclinado, he estudiado las raíces, los orígenes, desde la música folclórica cubana, la música afrocubana, la música, la influencia española. Y entonces empecé a producir conciertos de jazz cubano, Latin jazz, ¿no? He producido como 20 conciertos en Miami, Nueva York, Washington, con artistas muy famosos del género: Chico Farrell, Cándido Camero, Mongo Santamaría, Paquito de Rivera, Hilton Ruiz, Bobby Sanabria, Gato Barbieri. Empecé a comprar discos. Hoy en día aquí tengo 10,000 discos aquí en mi casa. Y para mí el cine, la música y el teatro están casadas. Es por eso que produje el documental Cómo se forma una rumba, contada por los propios músicos. Ahí está Juan Pablo Torres, ahí está Chico O'Farrill, Horacio el Negro Hernández, José Fajardo, bueno, músicos famosos cubanos. Después hice Cándido Manos de Fuego, que es sobre la vida, la trayectoria musical de Cándido, quien introdujo las tumbadoras al jazz americano. 50 años de mambo, in the USA, un grupo que había hace unos años atrás, que se llamaba Menudo, puertorriqueño. Entonces yo hice un documental con ellos en Chicago. Y el libro mío que se llama It's a Cuban Song in My Heart, con una canción cubana en el corazón, que es un libro que tiene 280 carátulas de discos cubanos de los años 50, 60, una colección de carátulas impresionante, ¿ves? Y 80 viñetas que yo escribí, que están indirectamente relacionadas a la música.
pero en los años 70, cuando la Guerra Fría, sí tuve tropiezos con elementos de la misión de Cuba en las Naciones Unidas, que ha sido un foco de espionaje, de simpatizantes que han habido aquí, cubanos y no cubanos. Por ejemplo, nosotros dimos un recital en las Naciones Unidas, un día de los derechos humanos, y ellos fueron y apagaron la luz, se llevaron todos los programas, no se han robado automóviles, en las universidades llevaban elementos simpatizantes con la revolución puertorriqueña, el movimiento independentista puertorriqueño, boicoteaban. Tú anunciabas, el Centro Cultural Cubano va a presentar en la universidad tal, un documental o una obra o un recital de poesía o de canciones, y ellos mandaban un grupito a sabotear esa actividad, que muchas terminaban violentamente. Y tú ibas, por ejemplo, a un festival de cine, como eso me pasó a mí con la película Amigos en el Festival de Huelva, en España, y allí estaba Miguel Barnet y su grupo de esbirros del gobierno. Se paraban de momento para interrumpir y se iban. El público que estaba allí decía, coño, pero ¿qué está pasando aquí? Boicoteaban, si había un cóctel de prensa, ellos lo boicoteaban, levantaban la mano, decían, sí, pero ellos no son cubanos, ellos son de Estados Unidos, y era una constante acción de boicot, de sabotaje, y yo personalmente lo pasé, y muchos colegas míos lo han pasado, en Europa, en Latinoamérica, aquí, en Nueva York. Como yo toda mi vida la he dedicado a la lucha por la libertad de Cuba, por los derechos humanos en Cuba, he estado involucrado en organizaciones, algunas más tranquilas que otras. Entonces ellos, tú sabes, como el régimen cubano, a través del espionaje, la seguridad del Estado, los infiltrados, siempre he estado en esa lista negra de ellos, lo cual para mí es un honor estar en esa lista negra.